Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, Ucrania, 26 de abril de 1986. Esta es la fecha y la ubicación exacta del peor accidente nuclear hasta la fecha del cual se tenga registro. Mejor conocido como el desastre o accidente nuclear de Chernóbil, ocurrió por desgracia cuando el equipo de la central irónicamente trataba de hacer mejoras en la seguridad del reactor. A la 1:23 de la madrugada con 40 segundos explota el reactor número 4, causando la muerte de 31 personas y obligando a la Unión Soviética a emitir alertas internacionales debido a los altos índices de radioactividad. Ya que nunca se había vivido algo similar, las autoridades y científicos tardaron semanas antes de determinar qué tanta contaminación radioactiva existía a causa de la explosión. Pasadas estas semanas, se descubrió que uno de los países más afectados fue Irlanda. Esto a causa de que en los días posteriores al incidente se levantó una nube radioactiva que viajó a través de los países vecinos. El asunto habría tenido un desenlace distinto de no haber sido porque entre el 2 y el 4 de mayo esta nube se precipitó, lloviendo sobre los cultivos de este territorio, afectando los pastizales y a su vez a los animales que comieron de ellos. A pesar de la relevancia de este acontecimiento, este desastre no es el tema central de este video, pero forma parte fundamental, ya que es la causa de un daño sufrido en la década de los 80s y 90s en la República Mexicana. Seguramente en algún momento de su vida han escuchado hablar acerca de la leche contaminada o de la leche radioactiva de Conasupo. Bueno, pues lo crean o no, este acontecimiento es una consecuencia directa del desastre de Chernóbil. Pero para entender mejor por qué un reactor nuclear en la Unión Soviética afectó directamente a los mexicanos, hay que empezar por el principio. En el año 1944, durante el mandato de Manuel Ávila Camacho, se crea Nadirsa, Nacional Distribuidora y Reguladora SADCB. Posteriormente cambia de nombre a Lechería Nacional y después de muchos cambios de denominación es en 1972 cuando se registra como Leche Industrializada Conasupo SADCB. Fue fundada con el propósito de abastecer a la población más necesitada y vulnerable de México de nutrición, alimentación y desarrollo físico a un precio accesible. Debido a esto, México tenía que conseguir los alimentos a un precio razonable, comprándolo por mayoreo a países con los cuales tenía tratados, importándolo y distribuyéndolo dentro de la República. Y es en este punto donde la introducción del video cobra un poquito más de sentido. El 21 de agosto de 1974, México e Irlanda establecen relaciones diplomáticas y en el año 1979 México comenzó a importar leche en polvo de este país. Es así como entre los meses de junio y octubre del 86 llegan 5 embarcaciones provenientes de Irlanda, los cuales transportaban más de 28,000 toneladas métricas de leche en polvo contaminada, aunque algunas fuentes dicen que fueron más de 40,000. Lo infame de este asunto comienza antes de la llegada del alimento a tierras mexicanas. Brasil era otro país que, al igual que México, importaba leche en polvo de Irlanda. El entonces embajador de México en Brasil, Antonio González de León, se entera que Irlanda, con la intención de sacar las toneladas de alimento de su territorio, le había ofrecido a Brasil la venta del mismo. González entonces toma el teléfono y se comunica con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner en alerta al país, sabiendo él que México era cliente de Irlanda y le venía comprando este producto desde hacía tiempo. No se sabe si México, entre tanto papeleo, perdió la queja de Antonio o si solamente hizo caso omiso a ella. Aunque probablemente haya sido esta segunda, ya que poquito más adelante veremos que México volvería a omitir una queja un poco más sólida. El hecho es que la compra se concretó a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Conasupo. Y hasta ahorita hemos dejado claro que Conasupo fue la compradora del alimento. Sin embargo, Conasupo tenía otras empresas filiales, empresas privadas que compraban a Conasupo, ya que por ese entonces había una ley que prohibía a las empresas privadas importar leche de otros países por su cuenta. O sea que sí o sí tenían que comprarle a Conasupo. Las empresas con más renombre que compraron el alimento e hicieron uso de él son Nestlé, Kraft México, Turín, Danone, Yakult, Marinela y muchas más. Y esto repercutiría enormemente más adelante. Tiempo después del desastre de Chernóbil y a sabiendas de la contaminación en los alimentos, científicos europeos se reunieron y acordaron la medida para alimentos contaminados, estableciendo que en el caso del cesio 137 sería de 370 becquereles, lo que significa que un alimento que contiene 370 becquereles de cesio 137 estaba dentro de la medida de lo permisible. La leche adquirida por Conasupo alcanzaba los 2.700 becquereles. La reunión se llevó a cabo del 1 al 5 de diciembre del 86,
Y es entonces cuando Wyatt Bales, la compañía que le vendió la leche a México, le envió un informe a Conasupo, donde le notificaba que le había vendido leche contaminada. A partir de aquí, la historia se divide en dos. Por una parte está la versión oficial y por otra parte está la versión que se toma como la verdadera. Según la versión oficial, después de recibir este informe, Conasupo envió 5 muestras de leche al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, quien confirmó la existencia de cesio radioactivo. Después, solamente para confirmar, se le envía la misma muestra a la CONACENUSA, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el organismo especializado en mediciones radiológicas, quien solamente confirmó los resultados expuestos por el ININ. Debido a esto, se inició un programa de muestreo de la leche existente en las bodegas de Conasupo Liconza. Durante este proceso, la Secretaría de Salud no estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero el 23 de febrero de 1987, después de que la Secretaría de Salud se enterara de lo que estaba pasando, se lleva a cabo la primera reunión con un grupo de trabajo para atender el problema de importación a México de leche contaminada con cesio radioactivo proveniente de Irlanda. Y tal vez esto sí haya pasado, pero probablemente pasó después. Pero antes de la intervención del ININ y de la CONACENUSA hay un antecedente, aparte de la queja impuesta por González de León, y esta es la versión que se toma como verdadera. La persona que descubrió qué era lo que estaba pasando fue el almirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien en una entrevista con Pascal del Río relata cómo sucedió. Como jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, me llegaban los datos del estado de fuerza del personal y me llegaban también los datos de los que tenía yo enfermos. Resultó que ese día me llegó el reporte con mucha gente enferma del estómago en el batallón de infantería de Marina, con sede en Las Bajadas, o sea, en el aeropuerto de Veracruz. Me llamó la atención y traté de averiguar. Le llamé al comandante del batallón, de apellido Isunza, capitán de navío, o sea, coronel. Le pregunté qué pasaba con su gente, que tenía muchos enfermos del estómago, por lo cual se llamó al despensero. Después de descartar verduras, lechuga de ensalada y otros alimentos, se llegó al punto de que el atole se preparaba con leche, la cual se suponía que era bronca, comprada en algún rancho, pero se aclaró por parte del despensero que él había comprado leche sacada del robo hormiga de la aduana. El robo hormiga se llevaba a cabo por parte de los trabajadores del puerto, quienes sustraían cantidades relativamente pequeñas de las embarcaciones y las vendían ilegalmente a un precio mucho más barato. Y en este caso, no tenían forma de saber que en realidad lo que estaban robando era leche radioactiva. Ante esto, el almirante pidió que se le diera una muestra de la leche, misma que se le dio a revisar al físico matemático Miguel Ángel Valdovinos, que era jefe de control ambiental de la nucleoeléctrica de Laguna Verde y con quien tenía una excelente amistad. Durante esos días, Rodríguez Gordillo se enteró del caso de Chernóbil y de la nube radioactiva que al extenderse contaminaba los pastos. Cuando pregunto de dónde había venido la leche, me dicen que de Irlanda del Norte, uno de los países que estaba reclamando a la Unión Soviética los daños que había provocado la precipitación de materia radioactiva. Entonces se me encendió el foco y ligué una cosa con la otra y pedí a la gente de la aduana que si me podía proporcionar una muestra y me la llevaron, y era exactamente la misma leche. Con los resultados del análisis, el almirante se comunicó con la gente de la aduana para ver qué era lo que pasaba. Confirmó de dónde había venido la leche y una vez confirmado, les dije que era necesario cerrar las bodegas porque eran 47,000 toneladas. Después de hacer estas investigaciones y de notificar al gobierno de lo que estaba ocurriendo, el almirante fue destituido de su cargo y acusado de traición a la patria. Valdovinos fue encarcelado en un centro de justicia clandestino donde se dice que lo torturaron por un tiempo. Cualquier intento por dar a conocer el caso fue censurado muy estrictamente, pero cuando la empresa responsable de la venta en México de la leche confirmó lo que estaba pasando, ya era muy difícil ocultar el asunto. El 8 de julio de 1987, cuando el caso se estaba dando a conocer, la Secretaría de Salud, la CONASUPO y la CONACENUSA llevaron a cabo una reunión donde se discutió la posibilidad de diluir la leche en polvo contaminada con el fin de reducir el riesgo por radioactividad. Estaba claro que el gobierno no quería devolver el producto y no estaba dispuesto a asumir la culpabilidad de la venta. Durante este tiempo, el lácteo se movió a través de la República. Supuestamente iba a ser regresada a Irlanda, pero la corrupción provocó que volviera a ingresar en Tampico. Cuando la trataron de mover a la Ciudad de México, se descarriló el tren que lo transportaba y parte de la carga fue robada. ¿Recuerdan a las empresas privadas que le compraron leche a Conasupo? Bueno, pues lo hicieron en este lapso de tiempo. Algunas, luego de escuchar los rumores de la contaminación, mandaron a hacer estudios del producto donde determinaron que efectivamente la leche deshidratada que habían comprado estaba contaminada con cesio 137 y estroncio 90.
pero debido a que parte de ese lote ya estaba en circulación, se tomó la decisión de no hacer nada al respecto. El cesio-137 es un isótopo radioactivo con un periodo de vida de entre 23 y 30 años. Cuando se da la ingesta de este isótopo, en el mejor de los casos puede producir náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia y en el peor de los casos puede inducir la muerte. A esto estuvieron expuestos los mexicanos en los últimos años de la década de los 80. Se registró que entre los años 1987 y 1997, los casos de cáncer aumentaron un 300%, con una mortalidad del 30%, lo que significa que de cada 300 mexicanos que adquiría cáncer, 90 morían. Y no solo eso, también incrementó el caso de recién nacidos con malformaciones durante esos 10 años. Si bien justo ahora no hay un riesgo latente de ingerir leche contaminada, lo hubo durante por lo menos 10 años, ya que cuando se dio a conocer públicamente, muchos mexicanos ya habían sido víctimas, sin saberlo, del desastre de Chernóbil. Y siendo las principales distribuidoras de leche parte de este acontecimiento, aunado al robo hormiga y el robo después del descarrilamiento del tren, se puede deducir que este producto estuvo circulando, tal vez no en toda la República Mexicana, pero sí en gran parte del territorio. Y hasta la fecha, 30 años después del acontecimiento, el asunto sigue impune. Se han escrito libros, se han escrito artículos, hay personas que han levantado la voz y han buscado justicia, pero después de 3 décadas con resultados infructíferos, estamos casi seguros que la justicia no va a llegar, pero por lo menos hay gente que cada vez está más al tanto de esto. Y si ustedes no lo sabían, bueno, pues ahora lo saben. Si les gustó el video, denle like y compartan, me ayudaría bastante. Por mi parte es todo. Yo fui Manuel, esto fue Culturalizando, y es así como la negligencia y la corrupción causaron estragos devastadores en la República Mexicana entre los 80s y los 90s.